Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes de irnos al corte comercial, hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Por qué? Porque traemos para ustedes una tecnología que, aunque lleva varios años en el país, es innovadora porque muy pocas personas la conocen. Fuera del mundo médico quizás se esté dando poco a conocer. Ya veremos que una de las razones es porque hay pocos especialistas en el país, pero hay en el país y tenemos como el orgullo y la alegría de poderles traer al programa a uno de estos especialistas en este estudio de imágenes que tiene una importancia capital en la oftalmología, ¿no? Y para eso tenemos nosotros a la doctora Mariela Andreina Ramírez. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bien, bienvenida a nuestro programa Viva Mejor. Gracias. Es un orgullo para nosotros tenerte aquí con nosotros, ¿no? Ella es oftalmólogo, pero también es especialista en imágenes oculares, ¿ok? Y trae para nosotros estudios muy interesantes que son poco conocidos en la población común y de los que queremos que nos hable hoy en el programa. Entonces, Mariela, primero, ¿cómo definirías tú el estudio de imágenes oculares? Bueno, básicamente el estudio de imágenes oculares son una gran variedad de herramientas que utiliza, valga la redundancia, la oftalmología, ¿verdad? Para poder tener algo paralelo y brindarle al paciente un mejor diagnóstico, un mejor control, un tratamiento, ¿verdad? Depende de cómo se esté utilizando, por ejemplo, algo que tú necesites, por ejemplo, en la retina, ¿ok? Entonces, estas herramientas a nivel imagenológico te ayudan a ti a ver cómo está el tratamiento o también en qué sitio tú vas a aplicar ese tratamiento, por ejemplo. Entonces, aparte de ayudarte a hacer diagnóstico, te permite controlar al paciente en la patología oftalmológica. Excelente. Y es sumamente importante, amigos televidentes, porque el ojo es una de las estructuras más especializadas que tiene nuestro cuerpo. Es decir, que tiene muchas estructuras. O sea, no es un órgano que tiene músculo y tejido y ya, ¿no? Es una especialización tan grande que cada partecita del ojo a ustedes les sorprendería, ¿no? Todos han visto una imagen del ojo, ¿no? Y si ustedes la ven, ustedes ven muchas estructuras y normalmente uno se fija, digámoslo así, en lo que está dentro del globo ocular, pero alrededor del globo ocular también hay muchas otras estructuras musculares, nerviosas, incluso el párpado, la piel, las pestañas, todo eso es parte del ojo, ¿no? La órbita misma, el hueso del cráneo es parte del ojo. Entonces, claro, uno dirá como, bueno, pero ¿para qué yo necesito hacerme imágenes? Porque imágenes no suena a resonancia, a tomografía, a sonografía, a todo esto. Pues sí, el ojo es tan importante para nosotros y lo sabemos que amerita ese tipo de imágenes, ¿no? Y te quiero preguntar, Mariela, ¿qué tipo de imágenes, de estudios de imágenes se hacen para el ojo? Okay. Fíjate, ¿no? La tecnología hoy en día está muy avanzada. Gracias a ella tenemos muchas expectativas y además nos ayuda a tener esa parte preventiva, ¿no? Porque ya hay estudios que te ayudan a ver cómo va a iniciar ese paciente también una patología, como por ejemplo en el caso de glaucoma. Entonces, hoy en día, aproximadamente, si lo ponemos como un número, existen 15 estudios diferentes en el ojito, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Tienes estudios donde puedes tener un mapa bien ampliado de cómo está la córnea, por ejemplo, del paciente. Esto incluye desde una topografía corneal hasta un pentacam. Tienes diferentes estudios básicos y mucho más avanzados de progresión, por ejemplo, en el caso de glaucoma, para estudiar el nervio óptico, estudiar las fibras nerviosas a nivel del nervio. Y por supuesto también de las células ganglionares, que eso te habla también a favor predicticio de que si este paciente será más propenso a sufrir de un glaucoma o no a temprana edad. Entonces puede existir en este caso, por ejemplo, muy básico la paquimetría, ves el campo visual, que el campo visual tiene muchísimo tiempo, digamos, en el mercado y en los estudios oftalmológicos, y ahora como
nueva tecnología, los OCT, que son la tomografía de coherencia óptica, que te permite estudiar a nivel también de la mácula, la retina, otras zonas y por supuesto el nervio óptico a nivel de glaucoma. Ese OCT ha tenido evolución en el tiempo. Y así como ha tenido evolución en el tiempo, los software han ido cambiando y mucho más han ayudado a poder determinar la patología ocular en el caso de glaucoma. En el caso de retina, por supuesto, la angiografía, pero la angiografía también ha evolucionado, puesto existen ahora los OCT angiográficos donde no necesitas inyectar ningún tipo de medio de contraste y te puede dar una idea también de la vascularización. Entonces, ha ayudado mucho porque hay pacientes que también son alérgicos a la fluoriceína, que es el colorante que se inyecta a través de la venita para poder ver los vasos retinianos. Entonces, al tú tener un estudio donde no tengas que utilizar la fluoriceína, primero te ahorra muchísimo, el paciente colabora muchísimo mejor y hay detalles más micros que te permiten ver más allá de capas más pequeñitas dentro de la retina y donde está el verdadero problema. Otra cosa importantísima, que son exámenes no invasivos, como por ejemplo el ultrasonido. El ultrasonido existe en el ojo, ¿ok? Existe un ultrasonido modo B, existe un ultrasonido también para segmento anterior. Entonces esto nos puede dar muchos detalles, ¿ok? Al hacerlos, cuando nosotros no tenemos un panorama o una ventana para poder ver cómo está la parte de atrás del ojo. En este caso se usa la ultrasonografía modo B. Y para ver también el segmento anterior del ojo existe la ultrabiomicroscopía, que es, digamos, el ultrasonido del segmento anterior del ojo. Entonces, excelente. Todo esto estudia al ojo en un globo completo. Excelente. Como diríamos. Fíjense, no se asusten que no hay que hacerse todos los estudios. No, obviamente no. Para el ojo cuando nos lo van a examinar con detalle. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante y que quiero aterrizar. De todos estos estudios que nos ha hablado la doctora Ramírez con mucha pericia y mucho conocimiento, tenemos uno en particular que es muy novedoso en el país, porque hay pocos especialistas, que es la sonografía ocular, el ecosonograma ocular el ultrasonido ocular, también conocido por estos tres nombres, ¿verdad? Aquí me imagino en el país les sonará la sonografía abdominal, la sonografía pélvica, la sonografía renal, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, no los sonografistas que están especializados en muchas partes del cuerpo, sobre todo tórax y abdomen, no son los mismos o no están capacitados para la sonografía ocular. Son los oftalmólogos especialistas en imágenes los que están preparados para esto, ¿no? Por si acaso, ahí tenemos unas imágenes que no se nos pueden pasar de sonografía ocular, ¿no? Allí, ¿qué estamos viendo, doctora? Por ejemplo, en esa imagen, ¿ok? Es una imagen de un ultrasonógrafo, pero del segmento anterior. Por sus siglas es conocido como el UVM, ¿ok? Entonces, tú en esta imagen puedes observar desde la parte anterior hasta la parte posterior, abarcando el cristalino, es decir, el segmento anterior del ojo. ¿Ok? Entonces, esas dos rayitas que tú ves allá arriba significan que estamos hablando de la parte corneal, ¿ok? Ese es el espesor corneal. Wow. A partir de ese espesor corneal hasta la otra línea blanca que se halla en el medio, es la cámara anterior del ojo, ¿ok? Y esas dos imágenes que son como más gorditas en la parte del medio, que son como líneas, es el iris. Y ven que en el centro no está, sino que está delimitado por otra lineacita blanca, y esa es la pupila, ¿ok? Excelente. La pupila. Y por debajo de la pupila, ese otro saquito que se ve allí es el cristalino, que es el que realmente se pone opaco cuando la persona sufre de catarata. Entonces, muchas veces esas cataratas tienen sus problemas, se mueven, etcétera, etcétera, y por eso es que ahí entra de importancia el UVM de segmento anterior. Señores, yo como médico familiar les digo que es primera vez que veo algo tan detallado de un ojo vivo. Sí. O sea, estoy sorprendido porque el estudio es increíble, ¿no?
esta imagen también es de la sonografía, parte de la sonografía ocular. Sí, esta es parte de la sonografía ocular, pero es un modo B, y entonces te permite hacer estudios del segmento posterior del ojo. Aquí tú puedes abarcar desde, digamos, de lo que nos faltó de ese modo A o de modo de segmento anterior del ojito hacia atrás, o sea, está en la cápsula posterior del cristalino hasta la retina e incluso los músculos y el nervio óptico. Exacto. ¿Okay? Para nuestros televidentes, lo que nos está queriendo decir la doctora es que en la imagen anterior se estudia lo que nosotros podemos ver del ojo. Es decir, cuando uno ve a alguien a los ojos, todo lo que podemos ver allí es este segmento anterior que está en esta imagen. Ajá. Y lo que no podemos ver, que está detrás de eso, es esta imagen que estamos viendo posterior, ahora. Sí, gracias, doctora. Disculpe, para que la gente se ubique un poco más. Exactamente. Entonces, esa bolita negra que todos ven allí, esa es la cámara vítrea. Entonces, la cámara vítrea, cuando ustedes tocan, ustedes sienten, ¿verdad?, que su globo se mueve, y eso es ese líquido que es el el vitrio que está dentro, ¿ok? Y que es como una gelatina, y que por eso es que el ojo tiene consistencia. Ese reborde que está atrás corresponde a lo que es la coroides y la retina, que obviamente hay que tener estudios, hay que saber hacer este estudio para poder diferenciar entre lo que es la capa de la retina y la capa de la coroides. Y ese ovillito que ven más atrás, no sé si lo logran ver, que es como un óvalo negrito, más gris más denso, que negro, hacia atrás. Después de otra capita que se ve más blanquita, que es la esclera, es la inserción de uno de los músculos. Ok. Ajá. Entonces, todo tiene su técnica porque son proyecciones transversales, proyecciones longitudinales. Entonces, es un estudio bastante completo y para nosotros, bueno, una herramienta increíble a la hora de estudiar patologías, sobre todo tumorales, porque las personas piensan que el ojo no tiene cáncer, el ojo tiene cáncer, y más común de lo que creen. Mire, ahí está cómo se haría el estudio, para uno es sencillo, pero en verdad requiere, porque hay ver la cámara anterior, la posterior, etcétera, etcétera, requiere su proceso. Sí, ¿no? Por lo general el paciente se encuentra de esa manera, o reclinado o un poquito inclinado en una silla bastante cómoda. Uno tiene que ponerse de frente al monitor para poder saber qué es lo que está viendo, lo que está buscando. Se utiliza, al igual que en la pared abdominal, una sonda, por supuesto muchísimo más pequeña en su extremo distal, ¿ok?, que permite colocársela sobre el ojo, transpalpebral o dentro del ojo, ¿ok? Se pueden hacer de ambas formas, pero dependiendo también de lo que tenga el paciente. Y si se utiliza dentro del ojito, bueno, por lo general sí se colocan unas goticas de anestesia. Claro. Y de verdad que es un estudio no invasivo, que no molesta para nada, muy tolerado, y lo más importante es que lo puedes hacer en los niños. Excelente. Sin ningún problema, porque no produce dolor, no produce ningún tipo de molestia. Y es increíble, porque yo estoy muy emocionado, usted no se imagina, porque es que para esto, hasta donde yo lo conocía, había que inyectar contraste, había que meterse en un tomógrafo o en un resonador. Entonces era como una estructura gigantesca para hacerte un estudio que de una estructura tan pequeña como es el ojo. Y además uno siente como que cuando ve ese estudio que está allí la doctora en la imagen que vimos, ¿verdad? Y lo que usted hace todos los días, te está viendo, o sea, muy específicamente y muy en vivo todas las estructuras del ojo que antes eran, las tenías que sacar por conclusión con el campo visual y con tantas cosas, o sea, es demasiado específico. Por eso es que estoy tan contento y tan emocionado, ¿no? Y claro, ahí vimos claramente que se ven todas las estructuras del ojo. Uno como médico que las reconoce, sabe que es un salto en el diagnóstico gigantesco, ¿no? Porque es que el ojo ahora está
tan accesible. Antes había hasta que hacer cirugías para poder ver claramente todas esas estructuras, ¿no? O sea que fíjense la novedad que implica este estudio en nuestro país, que hasta hace pocos años no lo había, ¿no? Y le quiero preguntar, doctora, ese es mi siguiente tema, ¿cuántos años tiene ese estudio aquí en el país? Y si tienes conocimiento de más o menos desde hace cuánto se desarrolla, porque yo estudiando sinceramente nunca lo había oído hasta... Bueno, fíjate, si tú quieres hablar un poquito de la historia, eso, los primeros ultrasonidos se desarrollaron incluso cuando llegó el primer, porque como eso funciona a través de ondas ultrasónicas y a través también del agua, las primeras historias referentes a ultrasonidos están cuando ocurrió el primer submarino, el Yellow Submarine, que decían, ¿no? Desde ese entonces se ha comenzado a estudiar todas esas sondas, cómo funcionan a nivel tanto del ojito como del cerebro, ¿no? Claro. Sin embargo, las sociedades o la estructura de la ultrasonografía tiene por lo menos más de 50 años. De la sonografía en general. De la sonografía, pero los equipos de la oftalmológica. Ah, de la oftalmológica. Sí. Lo que pasa es que los equipos eran gigantescos y de muy baja resolución, entonces todo eso ha ido evolucionando hasta que llegas a los equipos súper digitales, donde la resolución es asombrosa, que puedes tener detalles a nivel macular, a nivel de la retina, mucho más amplios. Entonces, aquí en el país yo creo que por lo menos debe de tener más de 30 años. ¡Wow! Sí, porque hay una doctora, que no sé si la puedo mencionar, pero bueno, que también la conocí aquí en República Dominicana y ella es una de las primeras certificadas aquí en República Dominicana y es una doctora que tiene una larga trascendencia, es oftalmólogo y tengo entendido que el primer ecógrafo que había en el hospital fue hace 30 años. Y eran ecógrafos muchos más pequeños, bueno, diferentes, pero siempre bajo la misma práctica y así han ido evolucionando, o sea que esa tecnología tiene mucho más de 30 años. Ok, pero nosotros oímos que no es muy usada o no es muy indicada por los oftalmólogos. No, sí es indicada, lo que pasa es que todo el mundo no hace ultrasonido, entonces no es la herramienta que tú tienes en tu consultorio al lado, ¿verdad? No es lo mismo que un autorrefracto, no es lo mismo que un oftalmoscopio, porque lo necesitas en la consulta a diario. Pero, sin embargo, hay muchos centros que cuentan con la tecnología y, por lo tanto, el paciente se refiere. Sin embargo, somos pocos los especialistas en realizar la ultrasonografía como se debe realizar. Yo soy defensora fiel, porque yo pertenezco a la Sociedad Internacional de Ultrasonografía, y soy defensora fiel, como dicen ellos, que la ultrasonografía o las imágenes son de los médicos, no deberían ser a nivel técnico. Pero también pienso de que si tú tienes una persona a tu lado que la puedes, digamos, entrenar de una forma adecuada, ¿ok?, logras que ellos aprendan también y lo logran desarrollar de la misma manera. Pero sin embargo, hay algo que tú tienes que conocer, que es la anatomía. Exactamente. La anatomía ocular. Si tú no estudias la anatomía ocular o la anatomía como tal del cuerpo, del ser humano, a nivel médico, no te puedes imaginar tanto las patologías o los diagnósticos que tú puedes hacer a través de ese estudio. Exacto. Entonces, he ahí el detalle de por qué pocos somos certificados, porque pocos lo hacemos, y también el equipo existe, pero existe en puntos claves donde están esas personas certificadas que pueden e incluso entrenar a un técnico. Claro, pero así como un médico no es que tiene un sonógrafo en su consulta y te dice vamos a hacer una sonografía, los obstetras son los que más veo yo que tienen eso, claro, porque es el día a día. Es su día a día, ¿verdad? Pero, y no todos, creo que te puedo decir que en comparación con todos los que hay, son pocos. Pero por eso es que lo que pasa es que uno tiene normalmente todos los centros son ultrasonidos.
pero no especializado en el ojo, En que el ojo. es distinto. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que le quede muy claro a los televidentes. En todos los centros de sonografía, usted no se puede hacer una sonografía ocular, ¿ok? Evidentemente, su oftalmólogo, yo creo que nadie se le ocurriría decir, voy a hacer una sonografía ocular antes de ir al oftalmólogo, porque no lo Tiene dice, su ¿no? indicación. Exactamente, entonces tiene, y eso es lo que te iba a preguntar ahora mismo, me acabas de sacar la palabra de la boca. La sonografía ocular tiene su indicación, porque a mí, sinceramente, pero esto es un poco dejándome llevar por la emoción, yo se la haría a todos. Es que uno puede ver, ustedes lo vieron en pantalla, puedes ver todo el ojo y cómo está el ojo exactamente, o sea, es una ventaja increíble. Sí. O sea, pero claro, me imagino que tiene sus indicaciones obligatorias, ¿no? ¿Y Sí. cuál es el...? Claro, por supuesto, ¿no? A ti te encantaría también abusar, ¿no? del ultrasonido, pero sin embargo también, bueno, imagínate los costos, los seguros, el paciente, tengo, no tengo, pero sí, entonces tiene sus indicaciones para medios claros y para medios no claros. ¿A qué me refiero con esto? El ojo puede estar un ojo totalmente transparente, pero tú necesitas hacer un ultrasonido, por ejemplo, para ver el diagnóstico, la progresión, medir, digamos, un tumor, una patología que está en la parte de atrás del ojito, pero tú puedes verlo clínicamente a través de la oftalmoscopía, pero tú para poderlo medir, extensión, tamaño, ver si tiene, digamos que si invade otro tipo de planos, pues obviamente utilizas la ultrasonografía, digamos en esto como medios transparentes. En niños también, hay niños que no colaboran en la consulta para poder ver el fondo de ojo, etcétera, etcétera, pero entonces mira, tú te vas a una ultrasonografía y tú dices, bueno, me faltó esto, no puedo ver más allá de periferia, ¿qué es? Entonces, bueno, utilizas el ultrasonido, por ejemplo, en ojos normales. Pero si hay una patología que no te deja ver el fondo del ojo o más allá, como por ejemplo una catarata, una cicatriz corneal, entonces el ultrasonido es la única ventana que tú tienes para ver detrás de esa opacidad, ¿ok? Entonces, es lo que te digo, tanto medios claros como para medios opacos. Excelente. Tiene mucho uso aquí en República Dominicana porque aquí hay mucha catarata, muchísima catarata, y el paciente que te llega no te llega con una catarata, digamos, para decirlo para que lo entiendan, leve, ¿ok? Semi-transparente. No, es un paciente que te llega con una catarata muy densa, dura, entonces, y más atrás que hay. Entonces, el ultrasonido se está utilizando cada vez más, pero también por el tipo de paciente, por el tipo de patología que existe aquí, digamos, en República Dominicana y a nivel mundial, como la diabetes. Eso es porque el ojo es muy noble, me imagino, en el sentido de que cuando falla es porque ya la cosa está muy avanzada. Sí, realmente sí. ¿Verdad? Realmente sí, porque el ojo responde muchísimo y muy bien a todo. A un problema refractivo, un problema de esto, un problema de luz, o sea, siempre busca por dónde Además que son dos. aliviar. Se ayudan, ¿no? Uno al otro. Se ayuda. Exactamente. Uno no se da cuenta, ¿no? Pues es importante que conocer que así como los ojos, los riñones, los pulmones, o sea, los órganos pares, trabajan en equipo. Y por eso es que cuando ya empezamos a sentir algo es porque está en las últimas, y por eso es que nosotros tenemos que hacer esa medicina preventiva para que podamos tener una salud completa por muchos años y con una mayor calidad de vida. Es muy fácil cuando uno previene, ¿verdad? Entonces, si usted empieza a ver normalmente cómo empieza uno a la catarata, o sea, cómo empieza el síntoma, cómo se da uno de cuenta de... Básicamente, no vas a notar que no ves, pero ves cambios en la nitidez, ¿ok? En la nitidez de lo que estás viendo. A veces la persona se despierta en la mañana y dice, oye, vale, ¿qué pasa? Que a veces tengo que hacer como 4 veces parpadeo para enfocar bien. Entonces siente que ve como borrosito, como que si le pasaran una telaraña de por medio y se quita, ¿ok? Puede existir lagrimeo, ¿ok? Entonces la persona lagrimea mucho cuando le pega la luz solar, cuando pasa de un sitio a otro, o sea, de luminoso a no luminoso. Entonces dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por
¿Por qué? Porque no está penetrando definitivamente la luz bien dentro del ojo. Hay una cortina que está empezando a aparecer allí. Claro. Entonces se refracta y el paciente como que llora. El manejo en la noche. A veces ya llega un momento en que los mismos faros de los otros carros se te reflejan tanto porque no, lo que estábamos hablando es un efecto de luz. Entonces hay algo que lo está dejando pasar de manera adecuada y entonces te encandilas también. Mucho más, o sea, notas el cambio. Mucho más. Exacto. Los colores. Oye, ¿por qué ¿y esta mata qué le pasó? ¿Por qué ese verde ha cambiado? Eso sucede también. No quiere decir que tú seas ciego a los colores y que te estás poniendo ciego a los colores, sino que pierdes la calidad como ves los colores en esa nitidez. Y hay algo que es que alguien te puede ver, ¿no? El reflejo de la catarata en el ojo, o eso es muy poco común. Es poco, o sea, es difícil tú darte cuenta a menos que la catarata esté muy madura o blanquita. Ajá, exacto. Porque a veces cuando está amarillosa, tú te le quedas viendo a una persona así y tú dices, oye, pero esa señora tiene como que la pupila más blanca o de lo normal, no la tiene negra o se le ve como marrón. Ajá. Ahí es que tú estás viendo esa formación de la catarata que no deja pasar la luz y la opacidad está allí. Exacto. Y tú lo puedes ver. O como un médico general, definitivamente sí, tú ves una pupila y ves la otra y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Esta es negra y esta está como marrón clara. Exactamente. Ajá. Sí, y lo puedes notar, así, pero digo que se tiende a notar más cuando está mucho más avanzada. Claro. O blanca. Por eso es que es recomendable, doctora, ir ¿cuántas veces al oftalmólogo al año? Por lo menos una vez al año. Exactamente. O sea, es imprescindible, sobre todo la población actual donde existe mucha diabetes, ¿ok? La diabetes ha repuntado increíblemente. Entonces, parece mentira, pero la única forma de que tú te das cuenta de que estás comenzando a sufrir de diabetes o de una hipertensión lo descubres en la primera consulta oftalmológica y resulta ser que fuiste porque sientes que ves mal, porque me hacen falta lentes y cuando el oftalmólogo ve atrás tu retina y dice, mira mi amor, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque tú tienes unas hemorragitas allí, tienes unos exudados, cambios a nivel de la retina que no sabía que tenía. Entonces comienzas pues de una vez a tratar ese paciente ya en base a otro. Incluso los estudios. Tú tienes una persona joven donde hay una historia familiar de glaucoma y esa persona fue a chequearse por lentes y tú le dices, mira, como tu familia sufre de glaucoma, vamos a hacerte un OCT de células ganglionares. Y este OCT dispara algo allí, pequeñito pero lo dispara. Entonces tú ahí atento, se prende un bombillo, una luz y tú dices, mira mi corazón, vamos a empezarte a estudiar porque aquí hay algo que está diciendo que tú en un futuro puedes desarrollar glaucoma. Esto es increíble porque fíjense la ventaja que es de sufrir glaucoma, o sea, de decir, mira, tienes glaucoma y ya no hay vuelta atrás. Mira, tienes tendencia, tienes tu ser, o sea, con la sonografía puedes ver si estás preparado o tienes tendencia a esto y puedes prevenirlo, o por lo menos me imagino que retardarlo lo más posible, ¿no? Sí, realmente, o sea, hablando específicamente del glaucoma, obviamente el glaucoma, digamos que entre nosotros decimos que no tiene cura, pero sí puedes prevenir el daño que Exacto. va a avanzar mucho más allá, porque en el glaucoma cuando una fibra nerviosa o parte de la fibra nerviosa se daña, no hay vuelta atrás, ¿ok? Porque así como lo dices, son nerviosas, son neuronas, etcétera, etcétera, no hay vuelta atrás, pero eso progresa. Y tú lo que tienes que evitar es la progresión y pérdida del campo visual. Entonces muchas veces lo puedes descubrir antes de que comience la primera pérdida. Entonces, de una vez tratamiento. Señores, una vez al año, vaya a su oftalmólogo, es necesario, ¿ok? Y se nos acabó el tiempo, doctora Ramírez. Y de verdad que disfruté mucho esta entrevista, estoy seguro que nuestros televidentes disfrutarán muchísimo la entrevista y de verdad que espero que la gente haya conocido este estudio y bueno, le pregunto a su oftalmólogo si a veces si es necesario o no, porque mientras más se piden las cosas, los médicos más las pueden indicar, ¿no? Y no sé cómo estará el asunto de el seguro y estas cosas con este tipo de pruebas, pero esperemos que la apoyen, porque son bien necesarias, ¿no? Sí.
Bueno, hay parte y parte. Exacto. Parte y parte, pero por lo menos creo que un poquito más de parte que de no parte. Qué bueno, excelente. Sí. Doctora, ¿dónde ve usted? ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Dónde se pueden ver? Porque usted es oftalmólogo también, Sí, ¿no? Y además sí. tiene ese equipo en Sí. su consulta. Sí. Entonces, ¿dónde pueden conseguirla si quieren examinar con usted? Bueno, yo estoy aquí en el grupo Médico Alterna, Ok. aquí también en Centro Naco, y allí obviamente contamos con la tecnología. Trabajo en el hospital Lía Santana, que está en Los Alcarrizos, que es el centro médico digamos que uno de los más grandes del país, Sí. y ahí también tenemos la tecnología. Trabajamos con SENASA subsidiado y por lo tanto ahí tiene cobertura 100% Perfecto. la mayoría de los estudios. Perfecto. Y bueno, también estoy a nivel de óptica billar, Ok. pero en óptica billar sí hay que hacer referencia a nivel de eso, porque no tenemos ahí los equipos, pero por lo general mis pacientes los llevo al Centro Médico Alterno. Perfecto. Bueno, ya saben dónde pueden conseguir a la doctora Mariela Ramírez y espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Y nos vemos entonces en una próxima edición de Viva Mejor en la parte de la entrevista, pero no se vayan porque viene más y mucho más para todos ustedes en nuestro programa.